Hoy vengo a presentar el video de Administración de Proyectos de la materia de Ingeniería de Software de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional de Chimborazo. La Administración de Proyectos. El concepto general de administración de proyecto es serie de actividades relacionadas entre sí que están dirigidas hacia un resultado común y cuyo desempeño requiere un periodo significativo. La administración de proyectos. La administración de proyectos es la planeación, la dirección y el control de recursos, las personas, en lo que engloba las personas, los equipos y los materiales, para cumplir con las restricciones técnicas que vendrían a ser los parámetros, las especificaciones de calidad, de costos serían los presupuestos y del tiempo sería el plan en general de un proyecto. La administración de proyectos, sus características generales y las más relevantes serían: la primera sería relevantes e importantes, la segunda sería la duración limitada del proyecto, la tercera sería que requieren recursos parciales de la organización, la cuarta sería que ocurren en un momento determinado para mejorar, ampliar o realizar un nuevo negocio, que englobaría cualquier tipo de negocio en general. La quinta sería surgen la aparición de problemas u oportunidades que se generaría en la realización de los proyectos y su administración. La sexta sería que existe un administrador del proyecto que coordina al personal para satisfacer al cliente. Los elementos de la administración de proyectos. Los elementos serían el gerente del proyecto, el equipo del proyecto, que en el equipo del proyecto vendría a englobar que serían los programadores, los directores, en general todo el personal involucrado en el proyecto, el sistema de administración del proyecto, el método de planificación del proyecto, de qué manera se va a generar el proyecto y los diagramas varios para la administración y el seguimiento del mismo. La estructura organizacional de una administración de proyectos se generaría se engloba en la tabla, que se generaría los tipos de proyectos en los cuales estamos especificando sus características, las ventajas y las desventajas que se generan en el mismo. El primer tipo de proyecto sería el puro. Su característica principal sería que es un equipo autónomo, que trabaja en el proyecto un tiempo completo, o sea que todo su tiempo se dedica en general al proyecto. Las ventajas de este tipo de proyecto es que existe una autoridad plena, unida de mando, de comunicación fluida y motivacional. Su desventaja sería que la duplicación de recursos y el equipo alejado, retrase por la inestabilidad que existe en el proyecto, por los retrasos que se generan o por la duplicidad de los métodos ya elaborados de un integrante a otro. El segundo tipo de proyecto sería la funcional, que sería su característica principal es que alberga el proyecto dentro de la división funcional. Su ventaja principal sería que se podrían generar varios proyectos, un marco referencial específico, un ascenso vertical del proyecto y que existiría una sinergia. La desventaja sería que existe baja motivación al equipo del proyecto, que también existiría una lentitud en el momento de generar el proyecto y por lo tanto podría existir un retraso del mismo. También el cliente postergado, que el cliente no se englobaría en general al proyecto y no tendría mucha integración al mismo y por lo tanto no sería un método legible. El tipo de proyecto matriz, su característica principal es que existen combinaciones de los anteriores, que se combinan los dos proyectos y generaría un método más complejo, más completo y con menos desventajas que al principio y englobaría muchas más ventajas de las mismas. Las ventajas principales del tipo de proyecto matriz es que existe una mejor comunicación entre el equipo,
mínima duplicidad, que no existirían métodos ya creados y que otro miembro del equipo generaría. Existiría una ganancia de recursos, que se evitaría menos gasto, que existiría menos tiempo en la elaboración del proyecto. También existiría una estabilidad en general del proyecto y también que se incremente el apoyo en general. Si algún integrante del proyecto tiene alguna duda, se podría generar un ayudante o algún método para ayudarse entre sí en el grupo. Las desventajas es que existirían dos jefes por la unión de los dos tipos de proyectos. También sería que la suboptimización, la negociación del cliente que se generaría entre los dos jefes, y sería un poco inestable. La estructura de la división del trabajo, sus características principales es que existe una declaración de trabajo, también de una tarea, de un paquete de trabajo y también los parámetros de avance del proyecto. La estructura de la división del trabajo. Las etapas de la administración de los proyectos. Se generaría en 4 etapas. La etapa 1 se definiría el proyecto. La etapa 2 se genera la planificación del mismo. En la etapa 3 se pone en marcha la elaboración del proyecto, y en la etapa 4 se generan las conclusiones, lo que el proyecto genera, las ventajas, las desventajas y si existiría alguna actualización para el futuro. Se toma en cuenta que las etapas no se pueden saltar de una a otra, ya que se generaría un error en el proyecto porque no se cumplirían cada una de las etapas. La etapa 1, la definición del proyecto. Como la etapa más baja o la que se genera al principio sería el estudio de la viabilidad del proyecto, que se evaluaría si el proyecto es factible o no para ser elaborado. La siguiente etapa se generaría en escoger la estrategia con la cual vamos a generar el proyecto. También y la siguiente etapa sería la fijación de objetivos, que tratamos de cumplir con la generación del proyecto. La definición del alcance, hasta dónde el proyecto va a ser generado, y la definición del proyecto es que el proyecto qué específicamente va a generar, qué va a hacer y cuáles serían sus beneficios del principal. Y la determinación del problema o oportunidad es el último método en la etapa 1, que sería la definición, que sería determinaríamos el problema en general por el cual vamos a desarrollar el proyecto y las oportunidades que tendría en el mercado el proyecto. La etapa 2, que sería la planificación. En la planificación se genera la determinación de la fragmentación del trabajo, sería que se generaría las etapas en las cuales van a ser elaboradas el proyecto para no existir retrasos o algún problema en general. La planificación de calidad, que se generaría que el proyecto tiene que ser el mejor, que tendría que generarse una calidad que sería al 100%, porque el proyecto en sí se maneja por el estándar de calidad más alto. El tiempo de ejecución. En el tiempo de ejecución sería el establecido en la anterior etapa, en la etapa 1, en donde se generaría el tiempo y hasta cuándo nosotros tenemos que entregar. Los costos se generarían entre el diálogo entre el gerente y el elaborador del proyecto, los cuales manejarían los costos en sí de lo que va a tener el proyecto. Recursos humanos necesarios, las personas, los trabajadores o los programadores que van a tener relación en el proyecto, cuáles van a estar involucrados.
La etapa 3, la puesta en marcha del proyecto en general. Primero sería el control de desarrollo. En el control de desarrollo nosotros establecimos los estándares con el cual va a ser desarrollado el proyecto. En el segundo, hay que supervisar la ejecución del proyecto para evitar errores o si existen errores poder corregirlos. En la etapa 3 tendríamos la toma de una acción correctiva. Si existe algún error, ejecutaríamos un plan de auxilio para corregir ese error y que no exista retrasos. En el segundo método sería ofrecer el feedback, en los cuales se integran la intención, las acciones y los resultados. En las intenciones se englobaría lo que nosotros deseamos conseguir, lo que nosotros deseamos programar en general para el proyecto. En las acciones serían lo que ya generamos, tratamos de ejecutar, y en los resultados veremos las intenciones que nosotros ejecutamos más las acciones que ya están programadas, se generaría un resultado y veríamos si el resultado es óptimo. En el tercer ítem sería el contratar materiales y suministros y servicios. En lo que englobaría sería en adquirir equipos necesarios para la generación del proyecto, para las pruebas de errores y en sí los equipos que necesitaríamos para la elaboración del proyecto. Y también englobaría la negociación de los mismos, de los productos que necesitamos para elaborar el proyecto. Resolver las diferencias. También en la etapa de puesta en marcha existirían muchos temas en los que existiría contradicciones entre una persona y la otra, porque cada uno tiene un punto de vista diferente, en las cuales hay que demandar nuestro tema y cómo nosotros lo defendemos. También hay que saber ceder a veces, porque si nos quedamos en eso no podríamos avanzar en el proyecto. Y en la tercera, que es pactar, hay que pactar un acuerdo en general para no tener problemas en el futuro. En la etapa 4, que sería la conclusión en sí del proyecto ya elaborado y qué resultados teníamos, en donde se generaría la elaboración del manual de operaciones, en donde nosotros especificamos cómo se ejecuta el proyecto y qué beneficios tenemos para en sí que el nuevo programador o el que va a estar en contacto con el programa después de ser ejecutado tenga una guía específica para poder manipular. Capacitar al personal y al usuario se generaría en que nosotros tengamos que mostrarles a los usuarios y también al personal que va a trabajar con el software cómo se manipula, cómo puede utilizarlo para que no tenga ningún problema. La reasignación del personal y la disposición también de los equipos y los materiales y los suministros que sobró, y tal vez podamos recuperar un poco de capital. La evaluación de la experiencia. En la evaluación de la experiencia veremos qué actitudes tienen los programadores y también los clientes para manejar estos tipos de programas. La auditoría final se generaría en la evaluación del proyecto ya en sí a ser entregado y qué resultados tuvo. El informe final del proyecto englobaría todos los temas en sí, los objetivos, el marco teórico, las conclusiones que logramos del proyecto en sí ha generado, la revisión con la alta gerencia. Tendríamos que revisar el producto ya en ejecución con los gerentes de la empresa con los cuales nos solicitaron el software. Hay que declarar el proyecto terminado y en pleno funcionamiento. Hay que ya en el momento de entregar el producto tenemos que firmar el contrato de que el producto ya ha sido entregado y se está ejecutando en la empresa en la cual hicimos el contrato. Las técnicas gráficas para la planificación y el control de proyectos serían que son aplicables a las etapas 2 y 3, en las cuales se desenlaza, existen 3 ítems, cuáles son las GAN, las CPM y las PERT.
son las técnicas gráficas para la planificación del control del proyecto. La técnica Gantt significa gráficas individuales y de avances de barras. La CPM significa método de ruta crítica y la PERT significa técnica de revisión y evaluación de programas. PERT, la programación de revisión y evaluación de las técnicas, es un método de planificación de red formado por nodos en el cual representamos con un cuadro y flechas de unión entre ellos, que considera al proyecto como un conjunto de actividades las que existen relaciones de precedencia. Las ventajas del método PERT es que obliga a analizar las tareas involucradas y a ver las precedencias de las tareas. Permite estimar el tiempo de terminación y el costo total del proyecto. Detecta las tareas no críticas posibles de retrasar y posibilita analizar las consecuencias de cambios de recursos y cómo afectan los tiempos y los costos. Los conceptos preliminares. Graph es la unión de un nodo con el otro mediante una flecha. Los arcos dirigidos. Los arcos dirigidos sería la flecha representada en la unión de los nodos. Los arcos no dirigidos significa que no tienen ningún sentido. Los bucles es que cuando existe algún problema se va a existir un error y no se puede ejecutar toda la solicitud, que existirá una sobrecarga para poder reiniciar. El graph simétrico sería que existe una unión entre los dos nodos, pero que sería que existen de un lado al otro y del otro lado también al otro lado. Graph antisimétrico es que solo existe de un nodo al otro y del otro nodo no puede comunicarse al otro, solo recibe. El camino, que sería en el cual va a recorrer toda la solicitud. El circuito y la longitud de un camión o circuito, que sería el número de los arcos que se han generado. Esos pueden involucrar a los arcos dirigidos y a los arcos no dirigidos. La elaboración del diagrama de red. Red de actividades en nodos AOM, enfoques orientados a las actividades. Se puede visualizar, los nodos llamados graph que se unen con las flechas y existe una interconexión entre las mismas, en donde se puede especificar que C y U deben complementarse antes de que se inicie T. La elaboración de un diagrama de red de actividades en arcos, que se puede reconocer como A o A, que las actividades serían igual a los arcos y nodos que representarían que serían igual a los mismos eventos, en donde se puede representar que los dos arcos unidos S y T deberán complementarse antes de que se inicie U. O sea que deben existir una complementación, que el nodo 1 y el nodo 2 deben ejecutarse y enviar ya el requerimiento al nodo 3 antes de que se ejecute. PERT, los otros conceptos que existen, que sería el tiempo de tarea, tiempo de inicio, sobre terminación más próximo, el tiempo de inicio sobre terminación más lejana, la variable de holgura, la ruta y el camino crítico. La tipología que existe en el método PERT es PERT normal, el acelerado y el de costos. Los principios del método PERT. Existen el establecimiento de las relaciones existentes entre la distancia de actividades, en donde nos indica el orden en el que deben ejecutarse las actividades y el tipo de prerelaciones que existen, que podrían ser un método de técnicas, también podría ser económicas, jurídicas y también pueden existir otros tipos. Si una actividad A debe ejecutarse antes que B, diremos que A precede a B. La construcción del grafo PERT. Generalmente la duración de las actividades no pueden ser fijadas con exactitud. Esto tiene que depender de las circunstancias que existen, que esas pueden ser aleatorias. También el método PERT considera 3 estimaciones de tiempos distintos. La estimación óptima, la estimación más probable y
Y la estimación pesimista. La estimación óptima es que exista el tiempo mínimo en ejecutarse la petición. Esto se debe a que si todo va bien en la petición. La estimación más probable es que exista un tiempo normal, que no existan ni ventajas ni desventajas en el tiempo. La estimación pesimista es que exista un tiempo máximo, o sea, el tiempo que debe ejecutarse es hasta el máximo, antes de que las circunstancias totalmente sean desfavorables para el software. En donde explicábamos hace rato los tipos de métodos que teníamos, también explicábamos las holguras, donde las holguras desde el comienzo temprano y también el tardío o fin temprano. Las conclusiones que pudimos conseguir al estudiar este método es que el éxito de un proyecto no se basa simplemente en establecer un programa PERT. Necesita un líder del proyecto que se comprometa con la elaboración del producto, que se comprometa a generar un trabajo en equipo, que se encargue de unir al mismo y un control efectivo. También requiere definir claramente las responsabilidades que existe al momento de la elaboración y las que adquiere al momento de ser declarado el director del proyecto. También que el uso de las habilidades de los métodos PERT y CPM ayuda a los gerentes a que el proyecto pueda ser elaborado de la manera más óptima para evitar problemas. Gracias por la atención prestada.